Buen día, motorruteros y motorruteras, bienvenidos a un nuevo capítulo de mi mototrip hacia el fin del mundo. Como pudimos ver en capítulos anteriores, ya hemos avanzado bastante. Se podría decir que ya vamos en la mitad del recorrido. Hemos visitado Bariloche, El Bolsón, nos quedamos en Perito Moreno, en donde conocimos a los primeros viajeros que también iban con destino hacia Ushuaia. Y este capítulo es muy especial porque es en donde vamos a pasar por la zona más peligrosa de la Ruta Nacional 40, que serían los 73 Malditos. ¿Y ustedes qué han escuchado sobre la ruta? Yo antes de iniciar el viaje recibí un par de comentarios negativos y de muchas precauciones que debía tomar en el camino. Ahora que ya lo pasé ida y vuelta, puedo decir que no lo encontré tan complicado. Claro que tomando las medidas de precaución correspondientes. Bueno, y un pequeño spoiler del capítulo. Desde este punto en adelante continuaré mi viaje sola y al finalizar entenderán el porqué. Y antes les comentaré cuál era nuestro itinerario de ruta. La idea era salir desde Gobernador Gregores temprano, después visitar el Chaltén, almorzar y llegar a alojar al Calafate. ¿Pero qué nos deparará la ruta? Descubrámoslo en el siguiente video. Ya llegando a Gobernador Gregores se sentía de nuevo ese viento patagónico y recorrimos un poco la ciudad buscando alojamiento y también la bomba de benzina. Luego ya de comprar algunas provisiones fuimos a quedarnos al hostal Arréglate Como Puedas. De verdad me pareció muy chistoso el nombre, pero es muy acogedor. Tiene lo justo y necesario que necesitamos los viajeros. Por ejemplo, nosotros nos quedamos en unas cabañas que tenían 2 camas y un velador. Y eran pequeñitas, compactas. Justo y necesario. Además también tienen una zona de camping y de verdad que está muy linda. Los quinchos y el pasto muy bien cuidado. Además, ahí en ese lugar nos topamos con una familia de franceses que iban viajando con su hija, menor de edad. Y nos comentaban que estaban realizando un viaje como por Sudamérica y querían recorrer la Patagonia tanto argentina como chilena. También su plan era llegar a Torres del Paine. Antes de comenzar derechamente con lo que fueron los 73 Malditos, me gustaría comentarles un poco de la ruta desde Perito Moreno hacia Gobernador Gregores, ya que en base a mi experiencia creo que fue la parte que estaba más sinuosa de todo el camino. Ya saliendo de Bajo Caracoles, que es el último punto en donde pueden cargar benzina, hasta llegar a Gobernador Gregores, está realmente malo el camino. Hay parte de unos 200 metros hasta 500 metros que no está pavimentado. Y es súper normal que los camiones y los buses, vehículos más pesados, se salgan de la ruta y se vayan por el costado que es solamente de tierra, que en realidad es mucho más parejo que irse por la carretera misma, porque está llena de hoyos. Así que tengan ojo si es que quieren hacer este recorrido. Lo otro que me pareció muy genial es cuando ya estás como a 1 hora de llegar a Gobernador Gregores, en donde el horizonte con la carretera se unen y es como si fueran uno y tú sientes como que vas ruteando con dirección hacia el cielo. De verdad que es muy lindo. Y ya en esta parte como que uno se empieza a encajonar hacia el lado del mar, por así decirlo, y ya perdemos por varios kilómetros la vista de la cordillera. Luego de haber descansado, equipamos nuestras motos y salimos camino hacia los 73 Malditos. Ya habíamos cargado el día anterior, así que solamente nos quedaba llegar. Buenos días, ya estamos listos para los 73 Malditos, estamos como a un par de kilómetros. Ya tenemos todo armado y listo para partir. Cuando llegamos al punto en donde se termina el pavimento, decidimos parar a tomarnos algunas fotos y en ese momento llegaron un grupo de otros viajeros que eran de distintas nacionalidades. Estamos en el fin del pueblo. Nos vamos por un Paraguay. El viento está
En mutuo acuerdo decidimos iniciar juntos, ya que era mejor que viajáramos los 5 en caso de que pasara algún accidente, nos podríamos auxiliar entre todos. El único detalle fue que en un momento de la ruta nos tuvimos que separar de estos 3 viajeros porque uno de ellos tenía menos experiencia en este tipo de terreno, entonces tuvo un par de caídas pero nada grave. Entonces nos dijeron, pucha, ustedes sigan su camino y nos veremos en otro punto o en el mismo encuentro, porque ellos también iban directo al motoencuentro de Ushuaia. Así que nosotros aprovechamos el tiempo y continuamos tranquilos y a nuestro ritmo. En ese momento que iniciamos eran las 9 y algo de la mañana y ya se sentía un poco la presencia del viento. Entonces fuimos con la mayor precaución posible, sobre todo yo, que era la que más tenía miedo al enfrentarme a ese terreno, porque de verdad que cuando tú mencionas que vas a hacer los 73 malditos, como que todos te dicen, no, es que ahí te vas a accidentar, que te va a pasar esto, que te va a pasar otro, como que de verdad que llega mucha mala onda. Entonces les recomiendo prepararse un poco para este tipo de terreno. Si bien hay una huella de auto, lo más importante es no desviarse, porque de verdad tú te sales de la huella del auto y te topas con todo el ripio suelto. Otro detalle que no se me puede escapar es que traten de disfrutar cuando recorran por los 73 malditos. Si bien el camino a veces no te lo permite, porque al medio de ambas vías hay como una masa de tierra suelta, o a veces es barro, o simplemente otras veces es solo ripio. Pero llegas a unas partes donde se ve el lago y la infinidad de la Patagonia, que de verdad que vale la pena, aunque sea detenerse un rato a verla, porque el paisaje patagónico es único. Bueno, lo que nos pasó es que íbamos pasando por una cuesta, yo en ese momento iba adelante y se me ocurrió mirar por los espejos laterales de mi moto, y justo en ese momento veo que mi compañero Alexis se cayó. Se fue para un lado y la moto como que hizo esto, como que se devolvió. Yo, muy asustada, detuve la moto en realidad ahí al medio, por donde iba, al medio de la calle, y en mi mente empecé a maquinar. Ojalá que no le haya pasado nada, ojalá que no le haya pasado nada, que se levante, que se levante. Quedé como unos 200 metros de distancia, la verdad, de donde él sufrió el accidente. En medio de la nada. No hemos llegado ni siquiera a la mitad del camino. ¿Qué te pasa, Dios, los paradores? ¿Qué te pasa con los motoqueros? Y en mi mente decía, por favor que se levante, por favor que se levante. Y al ir acercándome y ver que él seguía ahí en el suelo, me entró el pánico. Dije, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Me acerqué y lo primero que me dijo fue, weón, me quebré la pierna. Y ahí yo dije, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? A lo lejos divisé que venían este grupo de 3 viajeros, así que nos pudieron auxiliar enseguida. Para nuestra suerte también, del sentido contrario, venía otro vehículo con una familia de extranjeros que nos auxiliaron enseguida. Uno de los viajeros era veterinario, entonces pudo darle como las primeras atenciones de auxilio a Alexis. Vio en qué condiciones tenía la pierna y dijo, ya, vamos a tener que inmovilizársela. Él traía una cuerda en su vehículo, así que empezamos a buscar algo con lo que pudiéramos inmovilizarle la pierna. Y entre eso, los demás viajeros intentaban detener a los vehículos para ver si es que alguien
podía ayudarnos y llevar a Alexis hacia Tres Lagos, porque en la zona en la que estábamos, bueno, en realidad en la mayoría del trayecto de los 73 malditos, no hay cobertura telefónica. Entonces literalmente como que quedas varado en medio de la nada. Así que uno de esos vehículos iba viajando unos norteamericanos. Como pude comunicarles, saqué todo mi Open English y les pedí que por favor si pudieran llevarlo al centro de asistencia médica en Tres Lagos. Y ellos aceptaron, por suerte, así que ya solamente quedaba ver qué íbamos a hacer con las motos. Buen día, mototeras. Lamentablemente, aquí llevamos pero él fue el que sufrió todos los daños, así que nos auxiliaron al tiro unos paraguayos que iban en el camino, le movilizaron la pierna. Aquí estamos esperando a que llegue la grúa o que pase alguna camioneta que nos pueda remolcar, pero pasan todo el tiempo. Casi como pega el está complicada la ruta. Han pasado varias motos, uno que otro ha tenido algún deslizamiento, pero complicado el viento. Ese es el tema que hace que las motos se deslicen. Pero bueno, son cosas de la ruta y acá estamos. Y aquí estaremos hasta que vengan por la regalona. Saludos. Entre las conversaciones con los viajeros, yo les dije, oye, no sacamos nada de estar todos aquí esperando. Mejor ustedes continúen con su viaje. Si es que pueden tener algún contacto con Alexis, díganle que mande una grúa acá y yo voy a estar esperando con las dos motos. Ese era mi plan. Hasta ese momento ya estaba tranquila, ya se lo habían llevado a él, que era el que sufrió los mayores daños. A la moto por suerte no le pasó nada. Así que mi plan era quedarme ahí en medio de la nada esperando. Ya. Como ya habían pasado alrededor de 3 horas y todavía no llegaba nadie al rescate, en mi mente empecé a trabajar. No me puedo quedar aquí, no tengo agua, no tengo comida. De todas formas, algunas de las personas viajeras que pasaban y se detenían me preguntaban qué era lo que había pasado. En su mayoría eran extranjeros. Me topé con muchos brasileños, ecuatorianos, paraguayos. De verdad que es una zona muy transitada por viajeros extranjeros. Y algunos de estos viajeros que se detuvieron me compartieron un poco de agua para pasar la espera. Pero de todas formas yo decía, no me puedo quedar aquí, independiente de que tuviera todo mi equipo para acampar. Dije, es muy peligroso quedarme con las dos motos sola. Así que empecé a maquinar qué podía hacer. Y se me ocurrió una brillante idea. Bueno, como habían pasado horas y nadie viene por mí, mi super plan es llevarme las dos motos. Entonces, ¿qué hago? Avanzo con una, la estaciono y vengo por la otra. Me quedan 48 kilómetros, pero a estar esperando que me vengan a rescatar, vamos a ver cómo resulta. Y así avanzo con la mía y voy a buscar la otra moto. ¿Cuánto me iré a demorar? Como 5 horas, pero hay que avanzar de alguna forma. Y como a mí no me gusta ser conformista, no me puedo quedar tirada ahí en medio de la nada si nadie me ha venido a buscar. Así que, vamos, ¿no te gusta la aventura? Me armé de valor, tomé una de las motos y avancé unos 500 metros aproximadamente
Me devolví, tomé la otra moto y seguí avanzando. Ese era mi plan, porque nos quedaban aproximadamente unos 20, 30 kilómetros de ripio. Entonces yo sabía que iba a ser eterno, pero sabía que no me podía quedar ahí esperando. Ya eran casi las 4 de la tarde, ya era muy tarde. Y cada vez se hacía más fuerte el viento, así que tenía que salir sí o sí. Así que empecé a hacer esta secuencia de ir a dejar una moto, ir a buscar la otra. Y de repente veo una camioneta que viene en sentido contrario y ya de verdad que ahí la desesperación me estaba ganando. Como pude, le hice señas para que se detuviera y ya no tenía palabras para explicar la situación que había pasado. Y le pedí como pude, por favor, ¿hay alguna posibilidad de que usted me pueda ayudar a remolcar una de las motos hacia Tres Lagos? Y él me dijo, pero si yo vengo a rescatar una de las motos. Y ahí de verdad como que me entró el alma al cuerpo y se me cayeron un par de lágrimas por el alivio de ya no tener que hacer esa travesía con las dos motos. Llegó la salvación. Yo no voy a tener que tirar más la moto. Ahora tengo que ir a buscar la mía. Y ahí durante el trayecto me encontré con muchas emociones encontradas de haber superado los 73 malditos, pero mi compañero no sabía en qué estado se encontraba. Conversando con los de la grúa, me comentaron que la moto tenía que quedar en la policía, entonces igual me comencé como a sugestionar un poco. Y claro, tenía que prestar las declaraciones correspondientes de lo que había pasado ahí en los 73 malditos. Pasa que como Alexis se quebró la pierna de Tres Lagos, lo tuvieron que llevar al Calafate. Y desde el mismo hospital empezó como un procedimiento policial, por así decirlo. Y otro dato que se me está escapando. Es muy difícil encontrar en las estaciones de servicio la máquina que regula la presión de aire de los neumáticos. Es muy normal que hayan gomerías, que ahí es donde uno infla el neumático, por así decirlo. Entonces eso me tocó hacer en Tres Lagos. Además que la estación está hacia el sur, por así decirlo. Tú sales de Tres Lagos y allí está la estación de servicio. Entonces yo ya le había bajado la presión de los neumáticos antes de iniciar el recorrido. Así que cuando cargué todas las cosas extras, mi moto quedó casi en el suelo. Entonces me vi en la obligación de pasar a una gomería y regular nuevamente la presión del aire de mis neumáticos. Luego del procedimiento en Tres Lagos y cargar la moto, me pude comunicar con Alexis. Dijo que lo habían atendido al tiro, ya le habían enyesado la pierna y ya había encontrado un alojamiento en el Calafate. Así que solamente faltaba que llegara yo con sus cosas y comentar cómo había sido toda esta situación entre ambos. Por suerte él ya tenía todo resuelto, ya había hablado con sus familiares, entonces en unos días más lo iban a pasar a buscar a él y después iban a pasar a buscar su motocicleta. Así que por eso les decía que desde este capítulo en adelante iba a continuar sola, porque en el Calafate fue la última noche que pasamos juntos y ahí yo continué con mi viaje hacia Río Gallegos, en donde tuve la suerte de quedarme en una motoposada en Río Gallegos. Y digo suerte porque en ese punto ya nos habíamos encontrado muchísimos viajeros que íbamos hacia el encuentro. Podría decir que éramos aproximadamente unos 50, podría ser, dentro de esa motoposada, así que de verdad que ya no quedó espacio para nadie más. Onda, llegué yo y después llegó otro viajero y chao, se acabó el alojamiento. Lo que sí, lo más entretenido fue como la camaradería que se dio ahí en ese hostal.
pero ese cuento es para otro capítulo, así que nos vemos. Bueno, no puedo creer que lo que veía todos los días en Instagram lo tengo aquí al frente. Al fin llegué después de cuántos kilómetros, tanto viento, todo ese esfuerzo.